Apreciados estudiantes de licenciaturas en matemática y licenciaturas en lingüística y literatura, ante todo reciban un cordial saludo y me alegra saber que juntos vamos a emprender este nuevo aprendizaje en el curso Matemáticas y Lingüística. Vamos a tratar de forma interdisciplinar la relación entre las matemáticas y la lingüística, porque estos dos saberes aparentemente no tienen mucha conexión, pero resulta que en su estructura interna, en la morfología y en la profundidad de sus estructuras está lo que es compatible. Por tanto, veremos este tipo de relación a partir de estructuras muy particulares con ejercicios prácticos. El desarrollo del curso lo estamos viendo en este momento en la pantalla para que se vayan familiarizando y por favor tomemos esto como un nuevo aprendizaje a partir de la didáctica y de la lúdica. El propósito general es comprender estas estructuras semánticas y sintácticas de estos dos saberes, matemáticas y lingüística, de manera que podamos desarrollar una didáctica que nos permita fundamentalmente mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, dado además que las matemáticas nos han sido enseñadas de una manera muy abstracta, compleja, y la lingüística también de alguna manera se asemeja en este tipo de pedagogía que por años ha fallado. Nosotros vamos a entender un poco esto, vamos a mejorar ese proceso a través de la didáctica y vamos a poder enseñarle a nuestros estudiantes una mejor manera de comprender dos saberes que en realidad no están tan distantes como parece. Esa es una temática importante que tiene que ver con la gramática formal, dado que la gramática formal es una estructura matemática con un conjunto de reglas que se van relacionando a través de cadenas y de caracteres que son admisibles en un determinado lenguaje formal o una lengua natural como la que estamos hablando en este momento. Domene, que es uno de los grandes académicos al respecto, afirma: es evidente por ello que la aplicación de las matemáticas a la lingüística y a la matematización de la gramática es algo necesario y que reportaría evidentes ventajas en la investigación lingüística, lo cual supone que en la medida en que entendamos esta relación matemáticas con lingüística podamos tener un proceso de aprendizaje mucho más eficiente, eficaz y en todo caso efectivo. En este curso vamos a ver unas definiciones muy importantes como qué es la lógica matemática, qué es la lingüística, qué es la sintaxis, qué es la semántica, de manera que podamos tener claridad en los conceptos para poder comprender de una manera mucho más fácil el significado de la relación que vamos a ver. Lógica matemática es una disciplina que trata de métodos de razonamiento, proporciona unas reglas, unas técnicas para determinar si es o no válido un argumento. Se emplea en matemáticas para demostrar teoremas, en computación para verificar si son o no correctos los programas, los algoritmos, en las ciencias físicas y naturales para sacar conclusiones de experimentos, en las ciencias sociales para medir fenómenos, en psicología para que a través de la estadística, utilizando la lógica matemática, podamos hacer proyecciones. Es decir, la lógica matemática es tan importante que sirve para muchos saberes como el derecho mismo para inferir casos. La lingüística es la disciplina científica que investiga el origen, la evolución y la estructura del lenguaje a fin de deducir las leyes que rigen las lenguas. Estudia las estructuras fundamentales del lenguaje humano, sus variaciones a través de todas las familias de lenguas, las cuales también identifica y clasifica, y las condiciones que hacen posible la comprensión y la comunicación por medio de la lengua natural. Obviamente esta comunicación se da tanto hablada como escrita y por otros medios también. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis es parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y se relacionan las palabras para formar secuencias mayores. Estas secuencias se llaman sintagmas y básicamente son las oraciones, así como la función que desempeñan dentro de estas. La semántica es una ciencia lingüística que también pertenece a la gramática y estudia el significado de las palabras y de las expresiones. Es decir, qué quieren decir las palabras cuando hablamos o escribimos. Es importante esta parte del test de presaberes y autoevaluación, por lo cual les pido muchísima honestidad, de manera que con los resultados que se den una vez evaluemos este test, podamos fortalecernos en donde estamos
más débiles. El test son preguntas muy sencillas como las que ustedes ven aquí. Usa la lingüística en su vida cotidiana, poco, en ocasiones, regularmente, permanentemente. Establece alguna relación entre estos dos saberes, matemáticas y lingüística. Si son 8 preguntas. ¿Qué tan importantes son la lingüística y la literatura en su vida profesional y académica? En fin, son 8 preguntas que podemos ver aquí en este test que vamos a abrir en este momento una vez cliquemos encima del link. Aquí están, solo hay una oportunidad para resolver, así que tómense el tiempito para responder de manera bastante concreta y honesta este test, de forma que, como lo dije, podamos tener unas conclusiones muy importantes a la hora de poder evaluar los resultados a posteriores del curso. Aquí vamos a ver un caso de una estructura basada en los resultados de investigación. Se llama factorización. Hacia la izquierda tenemos el significado de factorización en lingüística y hacia la derecha el significado de factorización en matemáticas. Voy a enfocar en esta primera estructura. En lingüística, la factorización consiste en usar la inferencia gramatical para encontrar en las estructuras de las oraciones una regla sintáctica a partir de las oraciones canónicas. Y damos un ejemplo de esto. Camila es hermana de Juan David y Camila estudia en la UNAD. Eso es lo mismo que decir Camila es hermana de Juan David y estudia en la UNAD. Fíjense que se factorizó a Camila, un sustantivo propio, ¿sí? De la misma manera como en lingüística se puede factorizar a Camila, es decir, un sustantivo propio, se pueden factorizar múltiples palabras, verbos, adverbios, preposiciones, por ejemplo. ¿Qué es factorización en matemática? Es una técnica que consiste en la descomposición de una expresión matemática, sea esta un número, una suma, una resta, un producto, una división, etcétera, que están en forma de producto. Lo anterior significa que a partir de una expresión matemática se le simplifica para reescribirla en términos de sus factores. Esto lo vemos siempre en bachillerato, es el primer caso de factorización, que en general es A por B más A por C es igual a A, se abre paréntesis, B más C. ¿Sí? Y aquí estamos factorizando A. Este A que hemos factorizado acá es equivalente al Camila que factorizamos en lingüística. Aquí hemos puesto una historieta, ¿sí? En donde hacemos otro ejemplo a partir de la factorización que acabamos de ver. Dos personas, hombre y mujer, empiezan a hablar y van a darse cuenta qué fue lo que se factorizó en este caso. Aquí la factorización es un verbo conjugado, por ejemplo. Y ya se darán cuenta de eso cuando miren al detalle esta viñeta. Son bastantes las estructuras que hemos de analizar en este curso, ¿sí? No las voy a poner todas, solamente puse la del primer caso. Sin embargo, acá, en este link, ¿sí? Que ustedes deben copiar, lo abren, ahí les he puesto el archivo donde están todas las estructuras a ser analizadas en este curso, comenzando por la primera que vemos que es la factorización, pero también estamos viendo aquí la de la conjunción, ¿sí? Los tipos de conjunción, todos tienen ejemplos muy prácticos, ¿sí? Ustedes pueden verlo con facilidad para irse familiarizando, ¿sí? Están también todos los tipos de disyunción y nuevamente hacia la izquierda el significado de cada una de estas estructuras a la izquierda en lingüística y a la derecha en matemáticas con ejemplos prácticos. Es importante que le paren muchas bolas a esto porque para el trabajo colaborativo y para la evaluación va a ser fundamental que puedan comprender esto, así que revisen esto, está de manera fácil. Nuevamente les digo, tomen esto de forma didáctica y como un juego, que es la mejor manera de aprender sobre este nuevo conocimiento que hemos de adquirir al finalizar este curso. Luego nos vamos a ir a un caso acá muy importante, que es el de cómo a través de la historia de la humanidad, desde que se ha comunicado, la matemática ha tenido una relación con la literatura.
Este caso particular es sobre la relación que hubo en la India desde el siglo V hasta el siglo XII, que es un periodo que llamaron la época de la poesía, cómo las obras matemáticas se escribieron en verso con un lenguaje poético. Ejemplo de esto está en el libro de un autor llamado Bhaskara II del siglo XII, ¿sí? En donde nos va contando asuntos como el siguiente. La raíz cuadrada de la mitad de un enjambre de abejas se esconde en la espesura del jardín. Una abeja hembra con su macho quedan encerrados en una flor de loto, que los sedujo con su dulce perfume, y los 8 novenos del enjambre quedaron atrás. Dime el número de abejas. Fíjese que está enseñando matemáticas con un lenguaje poético porque hay una relación. Eso también lo vemos en el Quijote con paradojas matemáticas. Lo vemos en autores como Jorge Luis Borges en el Aleph. Esto que pongo acá es para que nos demos cuenta que no están tan alejados estos dos lenguajes y que de esta manera artística también se pueden relacionar dos saberes como la lingüística con la matemática. ¿En qué va a consistir la actividad colaborativa? En el foro, vamos a tener varios foros, todos son los foros del trabajo colaborativo, pero varios foros en el sentido de que no podemos tener muchas personas en los foros, vamos a tener un máximo de 6 estudiantes. Cada uno de ustedes debe mirar el documento base, que es el de las estructuras, el documento que vimos ahora en Word. Van a escoger 2 estructuras de las allí señaladas, las van a divulgar o socializar en el foro, que de todas maneras sean diferentes a las que ya otros compañeros hayan puesto, para que no repitamos estructuras, ¿sí? Cuando ya haya escogido esas 2, va a realizar un cuadro comparativo cada estudiante, ¿sí? Con ejemplos propios, ejemplos de ustedes, ejemplos que ustedes pueden ver en la vida cotidiana. Y luego ese cuadro lo subirán al foro, ¿sí? Y opinarán al menos 2 veces sobre los cuadros y ejemplos de los demás. Después de hacer los aportes, ya se ponen de acuerdo y tienen que compilar los resultados de este trabajo colaborativo, en donde tiene que haber una presentación, obviamente los nombres de los estudiantes, de los participantes, el cuadro que muestra las estructuras comparadas por cada uno de ustedes, unas conclusiones y una bibliografía. Y aquí tenemos una evaluación. Diviértanse con la evaluación, ¿sí? Ya es un refuerzo del trabajo colaborativo, pero esto es de manera individual. Ahí están los puntos de cada uno de los segmentos que se pide. Por ejemplo, en la estructura factorizar por factor común, que es la que hemos visto claramente, ¿sí? Vamos a pedir que ustedes pongan ejemplos, ya no en el tema de Camila, que era un sustantivo propio, o en el tema del verbo conjugado que está en la historieta, sino hacerlo con un adverbio de cualquier tipo, hacerlo con una preposición, hacerlo con un sustantivo común. Recuerden que hay que documentarse en este sentido para que sepan escoger la palabra precisa para hacer el ejemplo que nos requiere. Y lo mismo vamos a hacer con la conjunción lógica. Ahí en el cuadro de Word está precisamente qué es la conjunción lógica y están los ejemplos. Y finalmente vamos a leer un fragmento del Principito. Es una obra maravillosa de Saint-Exupéry, en donde ustedes deben leer este párrafo que realmente es la entrada, y allí mismo tienen que ubicar la estructura 1, nuevamente la de factorizar por factor común. Tienen que subrayarla y reescribirla, ¿sí? Donde se factoriza una palabra. O sea, aquí hay algunas frases en donde se pueden factorizar palabras, y eso es lo que queremos que nos presenten en esta evaluación. Como conclusión, podemos decir que hemos podido establecer una relación estrecha de algunas estructuras de las matemáticas con la lingüística del español, con similitudes gramaticales, específicamente lo concerniente a la síntesis y a la semántica, y que una manera eficaz y eficiente de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto de la lógica matemática como de la lingüística del español, es implementar un curso que identifique similitudes en sus estructuras. Esto para educación media, básica y para las licenciaturas tomadas. Así que mucha suerte en este curso, muy buena energía, y les presento